porque no saben lo que hacen. Cristo estuvo 6 horas en la cruz. Estuvo 6 horas en la cruz. Durante esas 6 horas pronunció 7 palabras. Si nos damos cuenta, la primera palabra, la cuarta palabra y la última palabra son plegarias del Hijo al Padre. Quiere decirse que durante esas 6 horas lo primero fue el Padre. A mitad de esas 6 horas seguía siendo el Padre y al final fue el Padre. Quiera Dios que en nuestra vida el principio sea el Padre, que el presente sea el Padre y que el final sea el Padre. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Amén. El perdón que Jesús lanza en la cruz tiene 2 significados. 1, pedía perdón por el daño, y 2, pedía perdón por la culpa. El perdón por el daño era perdón por las burlas, perdónalos por la blasfemia, perdónalos por los jefes de los judíos, el perdón por los que le clavaron, el perdón por los que le pegaron, el perdón por el romano que clavó la lanza en su costado y por los que gritaban crucificarle. Dios pedía perdón por el daño, pero hay una segunda palabra que significa perdón por la culpa. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Él pagó por la culpa que nosotros llevábamos, porque nosotros fuimos el origen de su condenación y el origen de su cruz. Vamos a leer en Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en el quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriábamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Amén. Gloria a Dios. Dios perdona a personas que se acercan con fe, no a multitudes que no quieren ser perdonadas. Muy bien. Dios no es tan malo para que no te perdone, pero tú tan bueno para que no le necesites. Te lo repito, Dios no es tan malo para que no te perdone, pero tú no tan bueno para que no le necesites. Muy bien. Vamos a leer Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él murió para darte vida. Si Cristo hizo eso por ti, ¿qué estamos haciendo nosotros por él? Solo decirte una cosa: valora el sacrificio de la cruz y vive a los pies de la cruz. Amén. Gloria. Fuertes aplausos para la gloria del Señor. Amén. Segunda palabra, nuestro hermano Manolo. Cierto de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Que Dios le bendiga. Amén, gloria. Bueno, la segunda palabra que dijo Jesús en la cruz fue esta: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra se la dijo Jesús a uno de los 2 malhechores que estaban crucificados junto a él.
se la dijo al que tuvo fe y al que creyó en su corazón que Jesucristo es el Señor. Porque no es la fe la que te salva y la santidad. En la cruz había un rótulo que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Este rótulo estaba en 3 idiomas: en hebreo, en latín y el griego. Estas 3 participaron en la muerte de Jesús. El hebreo viene a simbolizar la religión, el latín la ley y el griego la filosofía. Ninguna de estas 3 cosas nos van a salvar. El que tú lleves una vida de religiosidad no te va a salvar. El que vengas todos los días al culto no te va a salvar. El que lleves una buena filosofía, que sepas mucho de la Biblia, tampoco te va a salvar. Lo que te va a salvar es la santidad y la fe en Jesucristo. Amén. La fe que tuvo ese día este ladrón, que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo esa segunda palabra: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese momento entró en escena la gracia. Y fíjese, si Cristo lleva misericordia, que estrenó la gracia con un ladrón. Ese ladrón, ese día fue la última vez que robó. Ese ladrón, ese día fue la última vez que robó. Pero el motín que ese día consiguió es el mayor motín que un hombre puede conseguir: la salvación. Salvación que antes de que Jesús se viera en la cruz, ninguno de nosotros podíamos acceder a ella, pues el pecado tenía nuestra salvación cautiva. Hasta que Jesús dio la oportunidad a toda la humanidad de poder ser salvos, y por su gracia y su misericordia hoy en día todos tenemos la elección de poder elegir nuestra salvación. Nos lo muestra en la cruz como estos 2 malhechores cogieron caminos distintos. El primero le dijo: se burló de él y le dijo: si tú eres el Señor, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Esto nos indica un cristiano no puede vivir esta vida de comodidad y vivir carnalmente y después pedirle a Dios que Él haga todo por nosotros. Nos debemos de esforzar y ser como aquel ladrón que abrió su corazón y tuvo fe y le dijo que se acordara de Él cuando vinieran en su reino. Y si Jesús le dio salvación a Él, estando moribundo y herido y crucificado, ¿cuánto no más nos dará a nosotros? Hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Así que tengamos fe y seamos santos en el nombre de Jesús. Que se prepare nuestro hermano Miguel Ángel. La palabra es: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Un fuerte aplauso para el Señor. Bueno, hermano, primero, gracias. Gracias, pastor, por darme este privilegio de corazón. No sabes lo que es para mí. Bueno, intentaré dar lo que tengo en mi corazón, en mi espíritu. Si me equivoco, perdonadme. Lo hago para vosotros y sobre todo para mí. Bueno, mi palabra es la tercera: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Me gustaría, antes de entrar en la palabra, hacer un pequeño resumen del día anterior que Jesús pasó, para que nos demos cuenta de que su sacrificio no fue algo en vano, no fue... Bueno, me gustaría, a lo mejor las palabras son un poco duras y a lo mejor os puede hacer un poco daño en el corazón, pero creo que es justo que sepamos lo que pasó Jesús. Todo empezó en el Getsemaní, cuando antes de ser arrestado, antes de ser traicionado por Judas, empezó a orar, y era tanto la sensación de angustia, de algo que tenía, que empezó a echar, dice su palabra, sudor como gotas de sangre. Era de tanta de la angustia que tenía que los capilares se le rompían y sangraba por ahí. Una vez, luego entregado por Judas al concilio, le azotaron, le pegaron, le escupieron, le dijeron de todo. Luego fue a los alguaciles para que le metieran esa noche en el calabozo, y también le empezaron a pegar, a injuriar y a hacer de todo. Luego
pasó toda la noche ahí, supongo que ensangrentado, con frío, supongo que hablaría con su padre. Luego, una vez que se levantó, lo llevaron ante Pilatos, en el cual una vez cuando le fue juzgado injustamente, lo llevaron al pretorio, y ahí en el pretorio le hicieron pues un escarnecimiento increíble. Utilizaron un bastón que se llamaba flagelium, en el cual tenía unos pinchos. Eran cuerdas que terminaban en unas 20 cuerdas y de las cuales salían huesos, salían bolas de plomo y salían también cuchillas muy afiladas. Y lo que le hicieron, hermanos, aunque va a sonar duro, pero para que tengamos el concepto de lo que él hizo por nosotros no fue una tontería, fue algo muy grande, y por tal, como fue algo muy grande, por algo grande tenemos que tenerlo. ¿Vale, hermanos? Mira, a ver, cuando le infligían los latigazos con el flagelium, desgarraban su cuerpo de tal manera que, con perdón, hermanos, los cachos de su carne saltaban, hermanos. Los moratones eran visibles por todo su cuerpo, se desgarraban tan grande que los chorros de la sangre salían, se le veían los huesos de las costillitas, de la espalda. Mi Señor, la sangre brotaba a chorros, a borbotones. El dolor que pesaba era inhumano, le entraban calambres, espasmos musculares. Le entraban fiebres altísimas debido a que, como estaba tiradito en el suelo, empezaban las infecciones. Y era tan grande las infecciones y la fiebre que su carne empezaba a perder la forma, a ser uniforme. Solo había un grupo de sangre, solo había carne. De tal manera que, como dice en Isaías 53, no tenía forma, fue desfigurado. Perdió su rostro, perdió todo, hermanos. Pasó un infierno, hermanos, por todos nosotros. Creo que es justo que esa muerte, que ese día que pasó, lo dignifiquemos. Luego, pasando todo ese día, fue llevado al Calvario, y ahí no terminó su agonía, hermanos. Ahí siguió. Porque según iba subiendo para el Calvario, le cogieron con un madero que pesaba 50 kilos aproximadamente, que debido ya a su flojedad ya no tenía fuerzas ni para andar, por los espasmos, por los dolores, por todo. Y le mandaron igual, según iba subiendo hacia el Calvario, le seguían pegando, apedreando, insultando. Le hacían de todo a nuestro maestro. Era increíble lo que pasó por nosotros, por la iglesia de Villaverde, por mí, por ti, por todos. Una vez llegado al Calvario, le postraron en el suelo y, poniendo sus manos, las estiraron de tal manera que no había... y luego le pusieron sus manos y les clavaron. El dolor al clavarle eran sobre las muñecas, los clavos eran de unos 20 centímetros, increíble. Una vez clavados esos clavos, todas las membranas, los tendones eran aplastados y le daban una parálisis en las manos del Cristo. Se le quedaban las manos en garra, no las podía mover. El dolor era tan grande que le llegaban hasta el cuello. Entraba parálisis y espasmos musculares tremendo. De la misma manera lo hacían en los pies, igualmente, dejándole los pies inservibles. Una vez que le hicieron esto, le subieron hacia la cruz, y desplomándole cuando le subieron, al haberle atado las manos tan fuertes, se desplomaron sus hombros, dándoles un dolor tremendamente inhumano. Una vez haciéndole esto, ella no podía prácticamente respirar, porque si se sujetaba a los pies, no podía aguantar el dolor. Si intentaba hacerlo con las manos, los hombros estaban dislocados y no podía. Si se apoyaba en la espalda, la columna vertebral que se veían sus huesos se clavaban las astillas que tenía, y si se apoyaba hacia adelante, sus pulmones ensangrentados debido al maltrato, al flagelium, se ahogaban en su propia sangre. De esta manera, hermanos, se cumple lo de Isaías 53, que, como ya ha dicho mi hermano, no lo voy a volver a leer, ¿verdad? Pero fue desfigurado por nosotros. Eso fue hasta ahí, ¿verdad, hermanos? A ver, hermano, mira. A ver,
ahora va y viene ahora yo me meto en la frase que me ha tocado a mí, la de mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Vosotros, yo haciendo esto me he gozado porque he echado muchas lágrimas simplemente pensando en esa madre viendo ahí a su hijo en la cruz y a ese hijo viendo a la madre sufriendo, desfigurado, descarnizado. Yo me figuro a María viendo a su hijo desfigurado, echando sangre. Me supongo que le vería sus cabellos y le vería chorreando de sangre. A ese hijo, supongo que ella se acordaría de él cuando le tenía en su vientre, cuando vino el Espíritu Santo y le dijo, tendrás un hijo por medio del Espíritu Santo. Me supongo que ella también vería cuando, en su mente, el amor de ese hijo cuando nació en el pesebre, cuando nació, cuando le tuvo en sus regazos, cuando empezó a caminar, cuando le dijo sus primeras palabras, sus primeros abrazos. Ella, su dolor tuvo que ser increíble al ver a ese hijo. Yo me pongo en mi lugar y veo a mi hijo ahí, me moriría, no podría soportarlo. Esa madre soportó todo por amor a su hijo. Estuvo ahí hasta el último momento, como está hasta el último momento también por todos nosotros. Yo también me figuro a Jesús viendo a esa madre rota por el dolor, no pudiendo más, y en ese momento de compasión que apenas podía respirar, tuvo fuerzas para poder pronunciar unas palabras, las cuales le dijo, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Jesús sabiendo que él tenía que partir, que él ya había hecho lo que tenía que hacer en la tierra, se veía que iba a dejar a su madre sola, puesto que los hermanos tampoco habían creído en él. Sabiendo esto, movido a compasión, con la misma compasión que tuvo con otros, también la tuvo con ella, y sabiendo que se iba a quedar sola y desprotegida, le hizo que se quedara con su siervo amado. La dio en adopción, como luego un poquito más tarde, al morir en la cruz, adoptó también a la iglesia de Villaverde y a todos vosotros como hijos suyos. Amén, gloria. Yo, hermano, mira, hay un texto que me gusta mucho porque dignifica lo que hizo Cristo. Mira, Romanos 3:22. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Jesús, ahí en la cruz, cuando nos salvó, fue entregado por su propio pueblo. ¿Sabéis, hermano? Fue abandonado por su pueblo. Y bueno, yo he escogido este versículo que es precioso también, que viene a dignificar lo que le hizo su pueblo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad. A la iglesia de Villaverde le dio la potestad, a vosotros os dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Cuando yo voy a leer el texto que me ha tocado. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, a quien él amaba, que estaba presente. Aquí la escritura nos dice, cuando vio Jesús a su madre, vio al discípulo quien amaba. Jesús amaba a su discípulo como me ama a mí y te ama a ti, y ahí ama a la iglesia de Villaverde. Pero también nos enseña que el discípulo Juan estaba presente. Quiero deciros con esto que muchos quieren ser hijos de Dios, pero muchas veces no están presentes. Cuando las cosas se tuercen, cuando viene la aflicción, cuando Dios quiere tratar con muchos de vosotros, de nosotros, de mí, muchas veces escondemos la cara. No es justo, Él nunca escondió la cara. Ayer en el Semaní, cuando fue entregado por Judas, no se escondió. Cuando estuvo en el pretorio, no se escondió. Cuando estuvo en el Gólgota, tampoco se escondió. No creo que sea justo, hermanos, que si Él nos adoptó como hijos entregando todo ese sacrificio, todo ese sufrimiento, todo ese padecimiento, ese día que se dice un día pronto, pero fue escarnecido, abatido, azotado, escupido, ensangrentado,
no creo que sea justo, si Él nunca se abandona en los momentos difíciles, no creo que sea justo que nosotros, cuando nos pase algo, le abandonemos nosotros a Él. Bueno, hermanos, esto es lo que yo tengo en mi corazón. Me quedo con esa frase: Él nos adoptó como hijos. Nosotros que no éramos hijos, hemos sido adoptados como hijos. Éramos extranjeros, adveneditos, pero Él nos ha hecho conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vamos a pasar a la cuarta frase, que la va a compartir nuestro hermano Enrique Cajero, la palabra que Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un fuerte aplauso para la gloria del Señor. Bueno, que Dios les bendiga en esta tarde. ¿Cuántos pueden gritar un poderoso aleluya? Y un potente gloria a Dios. Bueno, hermanos, a mí en esta tarde me ha tocado hablarles de la cuarta palabra que el Señor Jesús pronunció en la cruz del Calvario. Esta cuarta palabra que el Señor Jesús pronunció es la palabra de la desesperación. Como bien saben todos ustedes, Jesús pronunció estando en la cruz 7 palabras. La primera palabra que pronunció Jesús fue la palabra del perdón, cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que han hecho. La segunda palabra que Jesucristo pronunció en la cruz fue la palabra de salvación. Estaba allí el ladrón en la cruz y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra que Jesús pronunció en la cruz fue la palabra del deber, cuando dijo: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. La cuarta palabra, que es la que me ha tocado a mí, es la palabra del desamparo, cuando dijo Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También pronunció la palabra de la necesidad, cuando dijo: tengo sed. También pronunció la palabra del cumplimiento, cuando dijo: consumado es. Y la última de las 7 palabras que Jesucristo pronunció en la cruz fue la palabra de la expiación, cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo en esta tarde, hermanos, quiero hablarles de la cuarta palabra que pronunció Jesús. Y esta cuarta palabra se encuentra en Mateo 27:46 y dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La hora novena, hermanos, son las 3 de la tarde. Jesús ya llevaba 6 horas de sufrimiento, 6 horas de dolor, donde le habían golpeado, le habían maltratado, le habían injuriado, se habían burlado de él. Sus espaldas, hermanos, estaban en carne viva y su rostro estaba desfigurado. Pasaron 6 horas donde el verdadero Dios estaba padeciendo como verdadero hombre. 6 horas, hermanos, de verdadero sufrimiento. Pero lo que más le dolió a Jesús no fue el sufrimiento, hermanos, por el dolor que estaba sintiendo en la cruz. Lo que más le dolió a Jesús fue el dolor que sintió cuando el Padre volvió su rostro de él y le dejó en la cruz desamparado y solo. La palabra, hermanos, desamparo quiere decir dejar solo. A Jesús todos sus discípulos le abandonaron y le dejaron solo, excepto Juan, el discípulo amado. Juan, hermanos, permaneció con él aquí en la cruz, a los pies de la cruz. Pedro, hermanos, le negó hasta 3 veces. Y Judas, hermanos, le traicionó y le vendió por 30 monedas de plata, el mismo precio que tenía un esclavo romano. Pero lo que a Jesús verdaderamente, hermanos, le produjo sufrimiento no fue que sus discípulos le abandonaran. Lo que verdaderamente le produjo sufrimiento a Jesús fue que el Padre la abandonara y retirara su presencia de él, aunque fuera por un breve momento de tiempo. Eso fue lo que más le dolió a Jesús, el estar separado de la presencia de Dios. Jesús ahora está separado de la presencia de Dios, y Jesucristo, hermanos, desde la eternidad
Desde la eternidad siempre había estado en la presencia del Padre. Y ahora en la cruz está experimentando el abandono de su presencia. Y por eso, hermanos, ahora tiene que clamar a gran voz y en agonía y decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La respuesta, hermanos, la tenemos en 2 de Corintios 5:21. Y dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es la respuesta, hermanos. ¿Cuántos lo creen así y gritan un poderoso aleluya? Miren, este versículo que hemos leído, 2 de Corintios 5:21, es conocido por los teólogos como el corazón del Evangelio. Nos está presentando a Jesucristo como el sustituto del pecador, ya que los hombres, hermanos, estábamos perdidos en nuestros pecados y Dios ha tomado a su Hijo Jesucristo y ha cargado el pecado de los hombres y lo ha puesto en él, haciéndole una ofrenda de pecado por amor a nosotros. De modo, hermanos, que todo el que viene a Cristo es hecho justo y justicia a la vista de Dios. Esta es la manera que yo tengo de explicarles este versículo. 2 de Corintios 5:21. Cristo ha sido el sustituto del hombre culpable y ha cargado con todos nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser declarados justos ante la vista de Dios. En toda su vida en la tierra, hermanos, Jesús no conoció el pecado. Cuando Cristo dijo: ¿quién me redarguye de pecado?, nadie pudo contestarle. Cuando lo llevaron ante Pilato para que le crucificaran, dijo Pilato: pues qué mal ha hecho este, no hallaban nunca pecado en él. Pedro dijo de él: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y Juan dijo de él: y no hay pecado en él. Entonces, hermanos, ¿qué hizo Dios con el que no conoció pecado? La Biblia dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Cuál es su significado? El significado es que el pecado fue quitado del pecador culpable y fue puesto sobre el Cristo inocente. Isaías así lo dice: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que, hermanos, Cristo cargó con la vergüenza por nuestra causa, sufrió terribles dolores, sufrió la humillación, clamó en agonía de abandono y derramó su alma hasta la muerte. ¿Y qué resultados ha traído el padecimiento y el desamparo de Jesucristo en la cruz hacia nosotros? El primero, nos ha librado de la maldición de la ley que a nosotros nos era contraria. Nos ha reconciliado con el Padre. Nos ha hecho justos ante la vista de Dios. Nos ha traído paz para con Dios. Hemos sido justificados y nuestros pecados han sido olvidados y borrados para siempre. No como se hacía en el Antiguo Testamento, que cada año había que hacer expiación por los pecados, sino que Jesucristo en la cruz hizo el sacrificio y fue consumado una vez y para siempre. Estas son las palabras que yo tenía. Dios les bendiga. Amén. Estamos en la recta final. La quinta palabra la va a compartir nuestro hermano Juan Diácono. La palabra que Jesús dijo: tengo sed. Un fuerte aplauso para él. Bueno, que Dios le bendiga a todos. A mí me ha tocado la palabra tengo sed. Aquí lo que intentamos es hacer bien a la iglesia y no es de quedar con frase con Dios. Explicamos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Dice así en Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que las escrituras se cumpliesen: tengo sed. Yo creo que desde su nacimiento, en su vida y hasta en su muerte, Jesucristo cumplió las escrituras. Y es que nada ocurre por casualidad, sino por plan divino. Jesús estaba sediento en la cruz, pero estaba sediento de consumar la obra de nuestra redención. El Señor hizo un gran sacrificio por nosotros, fue maltratado, fue golpeado, se dejó de clavar,
expoliado, que pasó por situaciones muy dolorosas. Pero el Señor también no solamente hizo eso, sino que siendo rico no le importó hacerse pobre para darnos la riqueza y que Villaverde podamos disfrutar de las riquezas de Jesús. El Señor también, siendo el pan de vida, pasó hambre y no le importó de pasar hambre para poder alimentar nuestra hambre espiritual. Siendo la fuente de agua viva, el Señor tuvo sed. Pero tuvo sed para que Villaverde hoy no tenga sed jamás. El agua que da Cristo significa la palabra y significa vida espiritual. Pero para participar de esa agua viva uno tiene que beber. Es una actitud continua, no es una actitud solamente de una sola vez. El beber del agua de vida requiere una comunión habitual con Cristo. Cristo es la fuente, y si nos separamos de Jesús seremos fuentes sin agua. Pero le damos gracias a Dios que nuestra iglesia está conectada a la fuente que es Jesús, y como dice las Escrituras, el que cree en mí de sus interiores correrán ríos de agua viva. Esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Se prepara nuestro hermano Aarón, que va a compartir la palabra sexta que Jesús dijo: consumado es. Fuertes aplausos para él. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. En primer lugar, quiero dar gracias al pastor juntamente con los obreros y los ancianos de la iglesia por dejarme este privilegio de subir por aquí y compartirles algo de la palabra del Señor. El Señor se bendiga. Bueno, vamos a la palabra que me ha tocado, hermanos, y leemos en Juan, en capítulo 19, versículo 30. Y dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Miren, esta palabra, hermanos, tiene un significado muy bueno y muy grande, hermanos. Y este significado, hermanos, en el idioma, en el griego, es teselestai. Y esta palabra es: todo está pagado, todo está terminado y todo está completo. Y en esta tarde, hermanos, os voy a explicar una cosa. Cuando se refiere a todo está pagado, dice, antiguamente, en las costumbres judías, hermanos, cuando compraban una casa o compraban algo y terminaban su pago, ponían teselestai, todo está pagado. Después de estar apagado, hermano, después de estar pagado, dice, todo está terminado. Es verdad, hermano, podemos ver una obra terminada, pero si no la vemos llena de cosas, de los muebles, una casa, un ejemplo, no la vemos completa. Los hombres nunca vemos nada completo, pero en Jesús, en la cruz del Calvario, dijo: consumado es. Todo está pagado, todo está terminado, todo está completo. Que bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren si mi Cristo es completo, hermanos, que antiguamente, hermanos, cuando nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados, por el pecado siempre sacrificaban un cordero, hermanos. Sacrificaban un cordero, hermanos, y esa sangre era para cubrir el pecado, no era para quitarlo, hermanos. Sin embargo, Juan en 1:29 dice: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y miren, mi Cristo sí pasó, hermanos, que la cruz del Calvario se acordó de ti, se acordó de mí y dijo: consumado es, todo está pagado, todo está terminado, todo está completo. Y tengo que deciros, hermanos, cuando venga el acusador a acusarte, tienes que decirle: yo estoy sellado, estoy comprado por la sangre de Jesús, el Nazareno de gloria, porque estoy comprado, estoy terminado y estoy pagado y estoy completo. En la sangre de Jesús del Cordero me ha limpiado. Bendito sea su nombre. Y en esta frase, hermanos, se entienden muchas cosas. Cuando dice consumado es, justamente cuando lo dijo, hermanos, nosotros pasemos a ser cuerpo de Cristo, hermanos. Y yo en esta tarde tengo un sentir para decirles: cuando dijo esa palabra, limpió tu corazón, cambió tu corazón y llenó tu corazón. Estas son las palabras que tenía para decirles, hermanos. Señor se bendiga. La última palabra, la séptima palabra, se prepara nuestro hermano Tino, es la que Jesús dijo: la última palabra, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fuertes aplausos. Gloria a Dios en esta tarde, amén. Creo que estamos viviendo
viviendo un tiempo glorioso y yo me siento dichoso de poder participar en este evento tan grande. Aleluya. Me siento dichoso por poder participar y poder hablar de la cruz de Cristo. Amén. Quizás sea el evento más importante que ha pasado en el transcurso de la humanidad. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque hubo una transición, igual que aquí en España en el 82 hubo una transición, que estaba ahí el Franco ahí reinando y hubo una transición a la democracia. Hubo una gran transición que hubo en la cruz de Cristo, y es que se pasó de la ley y las obras a la gracia y la fe. Amén, gloria. Y si importante fue aquel acto tan glorioso de la cruz, no menos importantes fueron esas 7 palabras que Cristo predicó. A mí me ha tocado en esta tarde leer para mí una de las más difíciles palabras en desgranar y en poder ministrar a la iglesia. Amén. Pero aquí, como han dicho los hermanos, no estamos para impresionar a nadie, sino para dar la gloria al Cordero de vida. Amén. Y es que el Señor, en Lucas 23:46, dijo y dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aleluya. Si vemos en la analogía de los evangelios, esta palabra solo aparece en Lucas. Y a mí me llamó mucho la atención, ¿por qué el Señor no aparece en ninguno de los otros evangelios? Solo en Lucas. Y si estudiamos un poco los evangelios, vemos que cada uno de los distintos escritores presenta a Dios de una manera, a Cristo de una manera. Y es que Mateo, si estudiamos Mateo, vemos que Cristo es presentado como el Rey. Pero si miramos a Marcos, vemos que Cristo es presentado como el siervo. Si miramos a Juan, vemos a Cristo como el Dios mismo. Aleluya. Pero si estudiamos minuciosamente a Lucas, vemos que Cristo es el hombre. Y no cualquier hombre, sino el hombre perfecto. Aleluya. Dar un aplauso al Señor. Amén. Ese hombre perfecto tuvo que llegar a la cruz, y no por su propia voluntad, sino para cumplir la voluntad del Padre. Aleluya. Y es que, como hombre, hubo un prototipo de hombre perfecto que falló, y ese hombre fue Adán. Y hay una parafrasis ahí, hay una tipología entre Adán y Cristo muy bonita que quiero ministrarles hoy. ¿Saben? Adán fue creado en santidad, fue creado en inocencia. Cristo, dice la Biblia, que Dios mismo por sus manos lo formó. Vivió en inocencia y continuó su vida en inocencia hasta que desobedeció. Pero hay algo muy glorioso, es que alrededor de su vida, en el escenario que él se crió, había inocencia. No existía el pecado. Hasta el momento que él desobedeció no había pecado en el Edén. Pero sin embargo, una simple ley tuvo que doblegar la voluntad de Adán hacia el pecado. Pero Cristo, el glorioso, el postrer Adán, el hombre perfecto, es verdad que también fue creado en santidad, porque dice que fue engendrado por el Espíritu Santo, que vivió en santidad durante toda su vida, que creció en santidad, pero en un escenario totalmente distinto, porque el escenario era rodeado de pecado, rodeado de injurias. En cualquier momento le podían acusar. Vino Satanás tentándole, y había 613 leyes levíticas que si transgredía una de ellas se hacía transgresor de toda la ley. Pero hay una palabra gloriosa, hay una palabra que está llena de gloria, que es muy pequeña, que casi pasa desapercibida, y es que Cristo, en el día de la última cena, estando con sus discípulos, y es verdad que ahí había grandes enseñanzas, que el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador y vosotros sois mis frutos. Pero en medio de esas grandes enseñanzas, en medio de esa grande doxología, hay una palabra pequeña que se encuentra en el capítulo 14, versículo 30, y dice así: porque el príncipe de las tinieblas viene, pero él nada tiene en mí. Y es en ese momento que se trastornó todas las tinieblas, las huestes temblaron, porque había algo. En los 33 años de la vida de Cristo no había podido manchar su vida, en el nombre de Jesús. Por eso él fue un hombre perfecto, porque Cristo no fue perfecto por hacer milagros. Él no fue perfecto por ministrar sus sermones llenos de unción. Él tampoco fue perfecto por caminar por Jerusalén.
Él fue perfecto porque no había pecado en Él. Aleluya. Y dicho esto, ya que queda de caso, si quieres ser perfecto, no peques. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Y es que Cristo tuvo que arreglar todo aquello que ese primer Adán, el prototipo del hombre perfecto, destruyó. Y es que dice en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Esto era un problema para la humanidad. Todos estábamos condenados porque estamos en el pecado de Adán. En los lomos del pecado de Adán, toda la humanidad estaba condenada. Y no había nadie suficientemente justo para cumplir todo lo que la ira de Dios demandaba. Aleluya. Hubo dos consecuencias de la caída de Adán que nos han perseguido durante toda nuestra historia, que es el pecado y la muerte. Y es que aleluya, gloria a tu nombre. La única manera de poder vencer al pecado y la muerte era morir sin pecado. Y no había ningún hombre preparado para ese. Por eso Cristo tuvo que hacerse hombre, tuvo que hacerse siervo para poder morir por nosotros. Y es que dice la Biblia que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Y otro versículo que antes lo ha dicho mi hermano Enrique, 2 de Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y por mucho que lo juzgaran, lo maltrataran, lo azotaran, Él sabía lo que venía a hacer a la tierra. Él sabía que venía a la tierra a morir por el mundo. Esto lo hemos hablado para poder entender el minucioso relato que Lucas nos hace de las 6 horas de Cristo en la cruz. Y es que Él era el perfecto hombre, el que nació, vivió y murió sin pecado. Dice en 1 de Pedro 2:22: el cual no hizo pecado ni hubo engaño en su boca. Lo que hacía perfecto a Cristo era la ausencia de pecado, como hemos dicho antes. Y como no tenía pecado, y aquí ya vamos a entrar en el desgrane del versículo, como no tenía pecado, la muerte no podía ejecutarse sobre Él. ¿Por qué? Porque la ley del pecado era: el alma que pecare ciertamente morirá. Y Él no tenía pecado. Amén. Hemos dicho que Él no tenía pecado. Aleluya. Es que es difícil de explicarlo, pero quiero que lo entendáis, amén, porque es una bendición si llegamos a entender esto. El relato que Lucas estaba dando nos estaba enseñando a un Cristo que en el más desgarrador dolor de su vida, en la agonía de la separación del Padre, en cuando sus espaldas habían sido horadadas, como bien ha dicho nuestro hermano Miguel, cuando no había ya, el juicio se había ejecutado sobre él, Él salió con una expresión que parece que se sale del escenario, parece que no pega ahí, porque cualquiera que hubiera sufrido este golpe, su única oración, su única plegaria era: Señor, ayúdame, porque no puedo, porque no sirvo, porque ya no puedo más, porque estoy ya que no aguanto. Pero el Señor parece que sale del escenario del sufrimiento y entra en un paréntesis eterno y dice: Señor, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí entramos a declarar esto, ¿sabes? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es un salmo, es el Salmo 31, versículo 5, y es un salmo muy conocido por los judíos. Este salmo se lo enseñaban a los niños desde pequeños. ¿Saben para qué? Para que cuando en las noches que tuvieran miedo, lo recitaran y dijeran: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, en esta inconsciencia de mis sueños protégeme, ayúdame porque no puedo más. Y no fue casualidad que Cristo eligiera este salmo en este preciso momento cuando Él iba a morir, porque estas palabras que Él expresó iban a cambiar la historia de la humanidad, iban a cambiar algo que la humanidad no podía remediar y que solo a través de Cristo
podía solucionar, y es que todos los hombres tenían la condena de la muerte en ellos. Pero Cristo, a través de esta gran enseñanza, nos estaba revelando el gran misterio que después Pablo en 1 Corintios, si no recuerdo mal, capítulo 5, capítulo 15, versículo 51, diría: he aquí el gran misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y lo que quiero llegar a deciros es que cuando Cristo pronunció estas palabras, hubo un cambio. La gente ya no muere para separarse de Dios, sino que duerme para entrar en su reposo. ¡Aleluya! Dar un aplauso al Señor. Esto nos da a entender que Cristo, cuando pronunció estas palabras, tenía sus plenas facultades mentales. Su mente no había cambiado, él sabía lo que venía. Es más, no sé quién de los hermanos lo ha dicho, que en Juan 19, 21, sí, ha sido el hermano Juan, que dice: y sabiendo que todo se había consumado, él antes de morir ya sabía que todo se había pagado. Él antes de morir ya sabía que todo se había ejecutado, que todo se había cumplido. Pero era necesario que él dijera esas palabras solo para una cosa, porque le estaba dando permiso a la muerte de arrebatarle la vida. Porque la muerte en sí, en su poder, no podía. Porque él dijo: ¿dónde está muerte o tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria, en el nombre del Señor. Esto trajo una bendición muy grande, como hemos dicho. He aquí el gran misterio. No todos dormiremos, ya no morimos, ya dormimos, sino que todos seremos transformados. Y hay algo muy glorioso y muy eterno que dijo Pablo a los tesalonicenses: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, creemos también que también con él le traerá todos los que durmieron en él, en el nombre del Señor. Porque dice la promesa: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes, en el nombre del Señor. Por eso te quiero alentar, por eso te quiero animar, que todo no acabó con la muerte, que luego hubo una resurrección, y por la resurrección de Cristo nosotros una vez también resucitaremos en el nombre del Señor. Por eso quiero dar las gracias por vuestra atención y dejaros con esta grande promesa: un día el Señor vendrá y no tardará, y su iglesia está preparada para recibirle en el nombre del Señor. ¡Dar un aplauso a él! Aleluya, bendecido y alabado sea el nombre del Señor. Que Dios bendiga a nuestros hermanos, que creo, hermanos, que nos han hecho mucho bien en este día, y cada cual, como dice la Biblia, el don que ha recibido, ministrelo. Creo que Dios nos ha bendecido por medio de estos utensilios de gloria y de honra, y la iglesia en esta tarde queremos agradecer la disposición que han puesto en el nombre del Señor. Amén. Que no se marche nadie, que vamos a orar por un noviazgo, ¿vale?